ahí en ese punto. El conejo acaba de conseguir entrar en la lavandería. ¿Y esa era una lavandería normal? ¿Pasaban cosas normales ahí dentro de esa tienda? No, ¿verdad? ¿Qué pasaba? A ver. Las cosas tenían ojos y boca, exactamente, que eso es lo primero que ya no es muy normal. A ver. Todo andaba solo. Todo andaba solo, exactamente, muy bien, todo andaba solo. ¿Y por qué andaba solo? ¿Qué tenía que hacer el conejo para...? A ver. Hacían cosas raras, pero había algo que pasaba para que las cosas se empezaran a mover. El conejo hacía algo para que las cosas se moviesen. ¿Qué hacía el conejo? Unos chicos que no tenían cabeza. Por ahí he escuchado una cosa que estaba muy bien. El conejo tocaba. Esa es la clave, muy bien. El conejo tocaba, cogía un acordeón. Sí, sí, sí. Que las cosas que servían se tenían y se transformaban en cosas que se lo mismo. Y cuando venía el conejo se transformaban en todas las cosas que eran. ¡Wow! Bueno, estáis súper atentos todo el rato, ¿eh? Genial de momento, vale. Vamos a seguir, porque de momento hemos visto una peli de así medio de miedo, la primera, ¿no? Hemos visto la segunda peli esta de los chicos japoneses que hacían cosas un poco raras y hemos visto una peli de dibujos. Nos queda igual ver algo igual de un poco de cine de risa, de cine cómico. No suena a nadie, ¿verdad?, de esa época que hiciese pelis, ¿no? No conocéis a nadie, ¿no? A nadie de nadie. Bueno, pues entonces vamos a conocerlos, porque había tres personas, tres señores. Ahí tenemos al primero, se llamaba Harold Lloyd, que eran muy conocidos. Mira, este es el primero.